la memoria RAM, la memoria flash. La memoria flash dentro del KL25C. Entonces, para eso, pues, como siempre, tenéis la página web, Google aquí, y tenemos esta parte de aquí abajo, referente a la flash, esto que tenemos aquí abajo. He utilizado básicamente 3 documentos, no vamos a ver en profundidad, bueno, en profundidad el tema, no, pues vamos a ver el tema, lo suficiente como para entenderlo y como para trabajar con él. Entonces, bueno, pues he trabajado con 3 documentos, uno el que suelo hacer yo, el resumen del resumen resumido, otro, pues bueno, pues uno que he encontrado por ahí en los libros que siempre trabajamos, teoría y diseño de microcontroladores, para ver 4 cosas genéricas de lo que es la flash, y luego, pues bueno, pues tenemos la parte del manual completo del Kinetis, pero vamos a trabajar con eso. Entonces, bueno, pues partiendo de este primer documento que siempre partimos, pues bueno, vamos a ver lo que es la flash, la memoria flash. Entonces, bueno, vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar con esta sección que tenemos aquí, que es una sección en la que hoy mismo he colocado esta primera parte, que es el mapa de memoria. El mapa de memoria, otra vez el mapa de memoria del KL25Z, de FreeScale. Entonces, es un mapa que vamos a volver a verlo ahora, pero en el que, bueno, pues si nos damos cuenta ya, lo primero que nos aparece es que desde la dirección 0 hasta la 07FF, nos podemos meter o está localizada lo que es la memoria flash, es donde ellos meten la memoria flash. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro circuito integrado, que nuestra placa tiene toda esta cantidad de memoria flash. Pues no. Nuestra memoria, sabemos que nuestro microcontrolador es el KL25Z 128. ¿Eso qué quiere decir? Como vimos al principio, que tiene 128 Ks de memoria flash, no tiene más. Y esos 128 Ks están localizados en esta primera parte que está aquí. Ahora volvemos aquí y empezamos a trabajar por qué esos números, por qué otros, qué más, qué menos, ahora volveremos. Pero lo que sí es verdad es que la memoria flash va a ser una memoria que ya, pues bueno, pues todos la conocemos, hoy en día es muy corriente, muy normal, sobre todo para nivel de pendrive. Bueno, pues es un método de almacenamiento, como ya sabemos que para empezar es no volátil, que bueno, pues es una cosa, la primera cosa importante. Y que, pues bueno, pues se puede comportar, entre comillas, como una memoria, entre comillas, una memoria RAM. Parece que se puede comportar como una memoria RAM, parece. El concepto de memoria RAM, que tampoco, también no es verdad, ya vamos a ver ahora por qué. Pero la característica que tiene es la tecnología con la cual está fabricada. Entonces es una tecnología que lo que nos permite es unos elementos de almacenamiento de información, los cuales cuando yo quito la alimentación, esa información no se pierde. Cosa que sí ocurría con la memoria RAM. Y que no ocurría, pues bueno, pues siguiendo un poco la historia de la evolución de todas las memorias, no ocurría empezando por la memoria ROM, la Read Only Memory, memoria de solo lectura, que era una memoria que, bueno, pues estaba constituida por una serie ni de fusibles, ni fusibles, una serie de cruces, de matriz, que estaba ya fundida y que, bueno, pues a mí el fabricante me entregaba ese valor. Entonces, bueno, pues para ver esta pequeña introducción, vamos a coger este documento, para no tener que andar aquí inventando nada, este documento que tenemos aquí, que, bueno, sirve para centrarnos un poquitín, para centrar el tema, nos sirve. Bueno, pues aquí lo que se explica es, para empezar, bueno, pues una serie de pequeños conceptos de memorias que ya conocemos. O sea, un concepto de memoria que nosotros ya conocemos es este que tenemos aquí, el mapa, aquel famoso mapa de memoria que veíamos los primeros días del curso. Bueno, pues decíamos que no, pues que mira, nuestro sistema basado en microprocesador trabaja en una estructura de acceso de memoria aleatorio. Ya hemos comentado más de una vez que la memoria RAM está mal llamada como RAM. O sea, el concepto de memoria RAM no es. Read Only Memory
es memoria de solo lectura. Siempre hemos estudiado los tipos de memoria con esas nomenclaturas. Incluso aquí adelante hay una distribución de memorias, no sé si ya me lo he pasado, en el que se ven las clasificaciones y los tipos de memoria. Este que tenemos aquí. Esta. Pero bueno, pues aquí había diferentes tipos de memoria. Desde el primer momento que hablábamos de la ROM, la Read Only Memory, memoria de solo lectura. Luego la PROM, que era memoria de solo lectura, pero programable por el usuario. La ROM yo la tenía que comprar, programada. Con lo cual, claro, tenía un problema. Si yo me compraba, para comprarme la programada, tenía que comprar grandes series. Y comprar grandes series, el problema que tenía era que si luego te habías dado cuenta que había algún problema en tu diseño y tenías que cambiar algo, pues tenías que tirar todo a la basura y era un problema. Entonces surgieron las PROM, las programables Read Only Memory, que eran memorias que tenían fusibles y que el usuario podía programar. Que una vez que estaba programada ya se comportaba como una ROM. El problema que tenía era que no se podían borrar. Bueno, pues surgieron las EPROM, las eléctricamente programables, mejor dicho, las programables por un usuario, y las era enlazable, borrable, pero por medio de luces ultravioletas. Yo ya he andado con esas. Sacabas, tenían una pegatina, incluso las ROM BIOS que traían antes los ordenadores venían con estas EPROM. Entonces, bueno, tú eso lo borrabas, luego lo volvías a grabar, no te permitían unas ventajas. El problema era que tenías que andar sacando, poniendo en el borrador, borrando, metiendo en el programador, programando y volviendo a meter en tu sistema. Luego surgieron las EEPROM, que eran eléctricamente borrables y programables. No había que sacar desde el elemento, sino que, bueno, según estaban alojadas se podían programar. Fue un tipo de memoria que tuvo su razón de ser muchísimo, además, en los autómatas programables. Tú cargabas tus programas en EEPROM de autómatas programables. Pero bueno, pues estos tenían una serie de problemas de tiempo, de problemas de velocidades, de problemas de que, por ejemplo, las EPROM, lo que he dicho yo, había que sacar, borrar, luego meter a un programador que le metía una tensión, unos picos de tensión muy altos en las patillas, era lento, había que... Las EEPROM, pues sí, ya se podían programar en el mismo sistema en el cual estaban integrados, pero hacía falta una circuitería auxiliar para hacer el borrado y la programación, y era un problema. Y bueno, pues ya ante todos estos problemas, pues la siguiente tecnología que salió a partir de la aparición de las tecnologías MOS y cosas por el estilo, salió la memoria flash, que es una memoria que se puede borrar y programar, y eléctricamente, parecida a las EEPROM, pero sin una parafernalia tan grande. Y luego, pues tenemos otra serie de memorias en la parte de aquí. Estas son las no volátiles, y luego tenemos las volátiles. Las volátiles las hemos dicho antes, vamos a dejarlo en la RAM, pero la RAM, las siglas de RAM son Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Coño, es que la ROM no es memoria de acceso aleatorio, que sí, exactamente igual. Entonces, bueno, pues a alguno en su momento se le ocurrió asociar el valor de RAM a memoria volátil y ahí quedó para siempre, pero ese no es el concepto. El concepto es que tanto la RAM como la EPROM, como la flash, como todas, son memorias de acceso aleatorio. Es decir, recordar que el concepto de memoria de acceso aleatorio es aquella memoria en la cual yo tengo un bus de direcciones y un bus de datos. No es un acceso secuencial, que yo trabajo con bloques de datos como trabajo con mis discos duros o con mis cintas de cassette. No, aquí yo digo dirección y dato y punto. O con la pila, la cola. No, esto es dirección, dato y me permite acceder a través del bus de direcciones en cualquier instante a cualquiera de las direcciones que yo puedo direccionar con este bus de direcciones. Entonces esas fueron las memorias RAM, pero claro, si analizo un poco este tema, claro, aquí tengo que pensar para qué es cada uno, porque ya desde los primeros, desde los inicios de los ordenadores, ya las memorias tenían una aplicación diferente. No es lo mismo utilizar una ROM que una RAM. En una RAM, ¿para qué solemos utilizar la RAM? No, la RAM la solemos utilizar para cargar los datos de manera temporal, y que luego yo los voy a querer borrar de manera rápida. Sin embargo, en la ROM yo tengo que tener ahí guardadas cosas, no voy a decir datos, que puede que sí, pero son cosas que tienen que estar de manera permanente. Nosotros normalmente, o desde siempre, para lo que hemos utilizado
la ROM y la RAM era la ROM para guardar sobre todo código de programa. Es decir, cuando yo hacía, pues se me ocurre a mí aquellos primeros ordenadores que salieron, Commodore, el Spectrum, que aquellos ordenadores tú los enchufabas y arrancaban. ¿Por qué arrancaban? Porque tenían ya un programa. Incluso, si recordáis, aquellos trabajaban con BASIC, y con BASIC y luego Super BASIC. Pero el BASIC aquel estaba grabado en una memoria ROM, es decir, era un programa que estaba ahí fijo, que estaba cargado a partir de la posición de memoria 0, para que cuando yo arrancase el ordenador, el contador del programa se ponía 0, empezaba a ejecutar lo que teníamos ahí, y ese era, pues bueno, un determinado programa que hacía que la máquina pudiese trabajar. De forma que cuando yo escribía un programa, yo los programas los escribía, programas míos, no programas de sistema operativo de la máquina, para que la máquina esté operativa, no. Cuando yo escribía programas míos propios, yo, claro, lógicamente aquellos programas los tenía que escribir en una posición de memoria, en las posiciones de memoria en las cuales yo tuviese derechos para escribir en ellos, y aquello era, pues, la memoria volátil era la RAM. Entonces eran dos cosas diferentes. Lo que no quiere decir que siempre en la memoria ROM yo tenga código y en la memoria RAM yo tenga datos. Yo en la memoria RAM voy a tener datos, por supuesto que sí. Cuando yo estoy escribiendo una carta lo tengo en la memoria RAM. Entonces, claro, son dos cosas distintas. Hoy en día en un ordenador, ¿cómo funciona el tema? En un ordenador lo que tenemos es una parte que se conoce como firmware, es una parte de programa escrito en memoria no volátil, con lo cual, en un caso de un ordenador normal y corriente, en lo que se llaman las set BIOS, se les llama, no es exacto, pero bueno, las set BIOS, ahí lo que tenemos es una zona de memoria ROM, en la cual yo lo que tengo es cargado una parte del programa, que siempre es el mismo, punto pelota. De forma que cuando yo arranco un ordenador, lo que hace el ordenador es, como siempre y para variar, el contador del programa se pone a 0, va a la dirección 0, coge la primera instrucción y se pone a ejecutar esa instrucción, y luego la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta. Así sucesivamente. Ahora bien, hoy en día un ordenador, solemos hablar de la característica ROM de un ordenador, ni para atrás. ¿Por qué? Pues porque hoy un ordenador lo que suele tener es un montón de memoria RAM y un cachito de memoria ROM. Y en ese programita de memoria ROM, yo lo que tengo siempre escrito es el mismo programa. Y es que vaya a la parte del sector de arranque del disco duro, es decir, en el disco duro de mi ordenador, yo tengo cargado allá escrito, tengo escrito el sistema operativo. Hoy en día la cosa, cuando instalas Windows, es tan opaca que no se entiende nada. Pero yo soy de los de la época de que cuando yo tenía que formatear un disquete, lo formateaba con /S o sin /S. Si lo formateaba con /S, lo que me hacía era cargar en las primeras pistas el sistema operativo. Y si lo hacía sin /S, no cargaba el sistema operativo. Con lo cual, cuando yo quería arrancar un ordenador, si lo arrancaba con el disquete puesto y decía que la secuencia de arranque era a través del disquete, lo que hacía ese ordenador era ir a ese disquete a leer el sistema operativo. Entonces leía el sistema operativo, lo cargaba en RAM, y una vez que estaba en RAM, eso ya se ejecutaba desde memoria RAM. Es así como funcionaba. De forma, y es como funciona hoy en día, exactamente igual. Arranca, se va al sistema operativo, a las pistas del sistema operativo, carga el sistema operativo, en nuestro caso Windows, y ya está. Cuando yo quiero ejecutar un programa como Word, pincho 2 veces en Word, lo único que estoy haciendo es cargar ese ejecutable, ese código, cargarlo en RAM. Claro, en ROM no lo voy a poder cargar nunca. Lo voy a cargar en RAM. Y una vez que está ahí en RAM, lo ejecuto. Y una vez que se está ejecutando y estoy escribiendo una carta, esa carta se escribe en RAM. Recordad la estructura aquella famosa de von Neumann, que en la memoria no se hacía distinción entre instrucciones y datos. No está normalmente reservada la memoria este cacho para instrucciones y este para datos. Normalmente no está reservada así. Con lo cual tenemos que andar con ese cuidado. Bueno, eso es como funciona hoy en día un ordenador. Tenemos muy poca porción de ROM. Sin embargo, las aplicaciones industriales, sobre todo las basadas en microcontroladores o en cualquier otra cosa, lo que tienen es toda la parte de programa, toda la parte de código guardada en memoria no volátil. En su época ROM, luego, como hemos dicho, PROM, luego EPROM, luego EEPROM, hoy en día en flash. Por ejemplo, un sistema embebido, un sistema integrado, como por ejemplo el sistema de gestión de esa impresora que tenemos ahí,
Esa es una impresora que tiene una tarjeta de red que se conecta a una red y que yo puedo imprimir desde mi ordenador ahí. Claro, yo puedo imprimir desde mi ordenador ahí por algo. ¿Por qué? Pues porque tengo ahí un sistema microcomputador. Un sistema microcomputador que tiene su propia CPU, que tiene una tarjeta de comunicaciones, en este caso Ethernet, para conectar a red, y que por el otro lado se conecta con la impresora. Y cuando yo enchufo la impresora, esa impresora empieza haciendo un testeo, haciendo un tal, haciendo un cual. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenemos cargado un programa dentro de la memoria de ese microcomputador. Ese es un programa que hoy en día es un programa que está escrito en Flash. Pues ¿por qué? Pues porque en cualquier momento tú puedes, los fabricantes en este caso de esta impresora, te pueden sacar una actualización del firmware, que el firmware se le llama firmware, el software es porque es blando, y el firmware es porque es medio duro, medio blando, porque sí es un código que yo meto ahí, pero es un código que cuando quito no se borra y es más trabajoso meterlo, pero queda ahí. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que tener ahí, tenemos que tener esa parte del programa. Entonces, en nuestro caso también tenemos una parte que es de memoria flash, y es una memoria flash que es donde yo voy a guardar mi código de operación. Como hemos comentado ya varias veces, cada vez que nosotros a través del debugger cargamos un código, pues ese código entra en la parte correspondiente a la flash. Si recordáis, antes hemos visto que la flash llega hasta la dirección de 1F. Bueno, pues si recordáis, todos nuestros programas, cuando hemos venido analizando, últimamente ya no lo hacemos tanto, pero cuando empezábamos analizando, oye, mirar a ver dónde tenemos escrito el código del programa, si recordáis andábamos por la 400, 600 sobre todo, nuestros programas normalmente por defecto se cargan hacia la dirección 600, que es flash. Entonces mis programas se meten. Bueno, pues de acuerdo, yo voy a tener que meter ahí mis programas, pero en determinadas circunstancias a mí me puede interesar tener también datos metidos en memoria flash, en memoria no volátil, como por ejemplo, el otro día, si recordáis, veíamos la LCD, y en la LCD veíamos que teníamos un total de 192 caracteres, pero también en la LCD teníamos una sección que era la CG-RAM, la RAM generadora de caracteres, que era una zona de memoria RAM que tenía el controlador en el cual yo podía cargar ahí los códigos que a mí me diese la gana para que me apareciesen los símbolos que me diesen la gana, aparte de los 192 que tenía él. En total, si recordáis, andábamos del orden, creo recordar, que era de unos 12 símbolos nuevos que yo podía meter. Claro, yo esos símbolos los tengo que tener metidos en RAM. Alguno puede decir, bueno, pues ya está. Pues yo cojo la primera vez, cargo esa RAM, esa CG-RAM, y ya tengo los símbolos, ya. Y cuando apague el aparato, ese contenido, ¡pum!, se me va a tomar por saco. Con lo cual ahí es más sitio para tener. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, yo aquí tengo una flash. Yo puedo coger y puedo decir, pues mira, yo voy a hacer una cosa. Yo me voy a cargar los contenidos de esa memoria RAM que van a estar ahí, me los voy a cargar en la flash. Voy a reservar un cacho de la flash para guardar mis datos. Y los voy a guardar ahí. De forma que cuando yo tenga que trabajar con la LCD y arranque, uno de los primeros programas que voy a hacer durante la inicialización es ir a esa zona de memoria flash, coger esos códigos, meterlos en la RAM y ya está. Y ya queda ahí. Es decir, las cosas que tú quieras guardar, las puedes guardar en flash. Quien dice eso dice, pues no sé, en determinadas circunstancias que se pueden producir en los equipos industriales que yo pueda tener, determinados datos que yo quiero mantener cuando la alimentación cae, pues bueno, pues yo las puedo guardar en memoria flash. Lógicamente siempre tendré que tener, cuando la tensión cae, no me va a dar tiempo a escribir, hombre. Se supone que tendrás que tener, aunque sea una pequeña, una SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, que te dure un minuto, el tiempo suficiente para que puedas coger todos los datos que tú creas que son interesantes y los puedas meter en la flash. Lo que comentábamos el otro día, cuando yo detecto mediante una interrupción una bajada de tensión, puedo lanzar una interrupción, en esa interrupción puedo llamar ya a un programa que me coja los determinados valores que yo quiera guardar y que me los meta en la memoria flash. Yo voy a tener que trabajar con ello. Las características, los principios, bueno, aquí como os he dicho antes, aquí lo que nos hace es pues explicar el funcionamiento
de lo que es el concepto de la memoria, no vamos a volver a hablarlo. El concepto de lo que es la memoria de acceso aleatorio. Un bus de direcciones, voy a tener yo un bus de datos bidireccional y voy a tener unas señales de lectura, escritura y selección de chip. Y aquí voy a tener yo, pues bueno, mi mapa de memoria, lo que hemos visto ya tantas veces. Un sistema, la configuración completa de un sistema, pues también lo hemos visto ya muchas veces. El procesador, el decodificador de direcciones y las memorias, y aquí voy a tener lo que hemos comentado antes, la conexión del bus de direcciones, del bus de datos y las señales de lectura de read, de write y en su caso la señal de ready, de listo. Aquí a continuación, pues bueno, no lo vamos a ver porque ya lo vimos en su momento, tenemos los diagramas de tiempos de lecturas y escrituras en una memoria. Lo que sí, bueno, aquí lo miráis vosotros, le echéis un vistazo, los diferentes tipos de memorias que hay, volátiles y no volátiles, el cuadro que hemos visto antes, pues bueno, un poco explicar. De lo que sí me interesa, ahora que veamos con un poco de detalle, pues es el concepto de lo que es una memoria flash. La memoria flash es similar a la EEPROM, pero con considerables mejoras. Es más rápida, es más barata y tiene menor consumo. Bien. Además no requiere altas tensiones para su programación y permite más ciclos de programación. Bien. Ahora bien, a diferencia de las EEPROM, no se borra byte a byte, sino que se borra por sectores. Ahí está la diferencia. Es decir, va a ser una memoria en la cual yo voy a poder leer o escribir byte a byte, pero con un pequeño grave problema. Y es que el borrado de la memoria se va a realizar por sectores. Yo cuando tengo una determinada memoria, como en nuestro caso tenemos en el Kinetis, nosotros tenemos 128 K de memoria. Pues en esos 128 K de memoria yo voy a poder leer exactamente igual con un sistema aleatorio como hacía la lectura una RAM o una memoria ROM. Bus de direcciones, bus de datos, orden de lectura y ¡pum! Me lo trae. Voy a poder escribir en una determinada posición de memoria exactamente igual, siempre y cuando la memoria esté borrada. Tiene que estar borrada. Y solamente se pueden borrar en niveles, en bloques, en nuestro caso, de un K. Con lo cual yo para poder escribir en unas determinadas posiciones de memoria, lo primero que tengo que hacer es borrar todo el K. Y después escribir lo que yo quiera. Y alguien me dirá, oye, pero es que si yo quiero cambiar solo una de las posiciones de memoria de esos 1024K, pues lo tienes fácil. Coges esos 1024K, te los traes a memoria RAM, cambias lo que quieras, borras la memoria flash, coges ese K y lo vuelves a guardar entero. ¡Qué coñazo! Es lo que hay. Punto. No hay otra. Pero es una solución, pero que es muy buena para evitar los problemas que teníamos antes. Hay dos grandes de familias, bueno, con NOR y con NAND, con algunas aplicaciones, con algunas características. Esto de con NOR y con NAND depende de la constitución, de cómo esté construido. Diferentes características, bueno, pues con NOR de 1 mega a 256, con NAND de 16 megas a 8 gigas, ya está esto repasado, por supuesto, pero bueno, pues con algunas características un poco especiales, ¿no? En la NOR es un sistema aleatorio, en la NAND es un sistema secuencial. ¿Qué nos interesa a nosotros? El aleatorio. El secuencial no nos interesa. Para un pendrive sí me interesa el secuencial, porque al final de cuentas, cuando yo escribo en un disco duro, estoy escribiendo por bloques, por sectores, es decir, es un sistema de acceso secuencial. Sin embargo, a mí ahí no me interesa ahora traerme un grupo, un bloque de posiciones de memoria, no, a mí me interesa ir ejecutando las instrucciones de uno en uno. Con lo cual, pues bueno, ya estamos viendo que nuestro sistema va a ser uno basado en tecnología no, con unas capacidades más bajas, pero bueno, pues es un sistema aleatorio. Tiempos de lectura son rápidos, tiempo de borrado lento es lo que toca. Tiempo de programación también lento, densidad relativamente baja porque son pequeñas capacidades, coste es caro, porque claro, ahora podríamos, digo yo, me pongo en tutorial y digo, ojo, 128, como me han caso lo han puesto. Si hoy en día un pendrive de 1 giga así no
Sí, bueno, si no, No ya... Si no venden. Ya no, bueno, o sea, no venden, pero se podrían haber integrado ya 1 giga, ¿no? Total, ya puestos, ya, pero es que con esta tecnología todavía no estamos a esos niveles. Interface directo y ciclos de borrado, pues bueno, son más bajos, pero bueno, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Nos da, como dice mi suegro, por saco y mantenido, para lo que nosotros queremos hacer. Para trabajar aquí, haciendo prácticas, estamos hablando entre 10 y 100.000. Nos da de sobra. Y para una aplicación industrial no nos da de sobra, nos da más que de sobra. Porque normalmente yo voy a tener ahí metido el código y no voy a tener que andar escribiendo en ella. Y si toca andar, pues bueno, pues tengo que tener en cuenta ese inconveniente. El funcionamiento, aunque no sea más que, pues bueno, por curiosidad, yo no puedo pasar sin verlo. En lo que se basa es en utilizar transistores MOS. Unos transistores MOS típicos, un transistor MOS que tiene dos terminales siempre, el drenador y la fuente, y por otro lado tenemos la puerta de control. Si recordáis, esto era el equivalente a un transistor bipolar, en el que esté el colector, esté el emisor y esté la base. Con la diferencia, pero, de que lo que ocurría es que en un transistor bipolar, para que circule una corriente de colector a emisor, yo tengo que meter una corriente base emisor. Sin embargo, en un transistor MOS no ocurre eso, sino que para que circule corriente colector emisor, drenador fuente, yo lo que tengo que hacer es meter una tensión en la puerta de control, no una corriente, una tensión. Entonces, pues bueno, pues ese es un problema. Ese es un problema, no, ese es su principio de, tenemos aquí una puerta flotante, de forma que, no sé si os ha llegado alguna vez, os ha tocado ver, lo que son las memorias RAM dinámicas, la estática. La estática es la que utilizamos hoy en día en el ordenador, pero hace cosa de 10 años, pasa el tiempo, se empezaron a utilizar las SRAM, las DDRAM, las memorias RAM dinámicas, que la característica que tenían era que eran muchísimo más baratas que las estáticas, con unos niveles de integración muchísimo mayores, y era un coste enorme. Enorme de poco, quiero decir, bajísimo. Entonces se quitaron las estáticas y se metieron las dinámicas. Se basaban en esto, básicamente, en una memoria RAM dinámica, en tener aquí un transistor como este estilo, de forma que si yo le metía aquí tensión, esto quedaba aquí polarizado, porque esto, a ver, he dicho que por aquí no circula corriente. Si por ahí no circula corriente, y esto es un terminal, y esto es otro, son dos terminales, son dos elementos conductores. Si no circula corriente es porque están separados por un aislante. Dos elementos conductores separados por un aislante es un condensador. Entonces yo lo que hacía era meter aquí tensión y este condensador se quedaba cargado. Punto. Ya estaba ahí cargado. Era un condensador parásito, pero que se quedaba cargado. Con lo cual, si la corriente por aquí era cero, pues bueno, pues resulta que ese condensador no era verdad, pero se quedaba cargado durante mucho tiempo. Y al quedarse cargado durante mucho tiempo, pues una célula para almacenar información ya estaba. O sea, con un transistor, bueno, y otro que se ponía aquí a la salida, con dos transistores yo hacía una célula para almacenar un bit. Cosa que para el caso de la estática tenía que colocar un flip-flop que por lo menos tenía 4 transistores, tenía más consumo, era un problema. Entonces, bueno, pues esto era. Luego desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya el ordenador cogió tal velocidad, se quería meter la información tan rápido, o sea, la frecuencia era tan grande, que este condensador a tales frecuencias presentaba una impedancia muy pequeña. Con lo cual esto ya se comportaba, no va a decir que como un cortocircuito, pero como un elemento que dejaba circular una corriente, y eso ya era un problema. Entonces, cuando necesitó velocidad el ordenador, hubo que volver a desechar las dinámicas y volver a traer las estáticas. Para nosotros, ahora, bueno, pues para las aplicaciones de las que estamos ahora hablando, aplicaciones industriales que normalmente no necesitan velocidades excesivas, pues bueno, pues con elementos como estos, como almacenaje de información, nos es más que difícil. Entonces, está basado en eso, en que yo meto aquí una tensión o no meto tensión. Si meto tensión, esto se carga, y aquí vuelvo a insistir, aquí hacia la salida,
habilito o no con un puerto, entonces lo que haría es, en función de que yo haya metido aquí un 1 o un 0, este condensador ha quedado descargado o cargado. Y en función de que haya quedado cargado o descargado, cuando yo conecto aquí hacia el exterior, pues aquí me da un 0, me da un 1. Con lo cual, pues ya está. Lo único que yo tengo que hacer para cargar un elemento de estos, una célula de estas, es meter aquí un nivel lógico 1 o meter un nivel lógico 0. Si meto un nivel lógico 1, el condensador queda descargado, y si meto un 0, pues queda cargado. Punto pelota. No tiene más historia. Por eso son más lentas que las memorias RAM estáticas. En nuestro caso, las memorias flash, claro, hemos dicho antes, son más lentas de programar. Hombre, es que hay que meter un 1, hay que esperar a que esto se cargue, porque si lo desconecto antes de que se cargue, no se me queda ahí el valor. Que bueno, pues son más lentas. Y a la hora de borrar, pues también me obliga a borrar. A la hora de borrar, no me sirve, si yo meto aquí un 1, no, aquí tengo que hacer borrar todos, si no recuerdo mal, poner todas a 1, y una vez que ya están todas las celdas a 1, luego empezar a meter 0 a las que yo quiero, empezar a descargar todas. Es lo que yo tengo que hacer. Bueno, tal y como nos cuenta aquí, pues la carga de electrones se almacena en la puerta, y bueno, la explicación. Más cosas con que nos encontramos por aquí, bueno, pues varias configuraciones, no nos vamos a meter en ello. Características de alimentación y de borrado, las tenéis ahí. Arquitectura y funcionamiento. Ya la última cosa que quiero que veamos con respecto del nivel genérico. Tal y como he comentado, el acceso a la memoria es aleatorio, aunque tiene algunas restricciones. El tiempo de acceso de lectura es un ciclo de bus para bytes, palabras alineadas y dobles palabras alineadas. Pero si los datos no están alineados, se requieren accesos múltiples. Nos olvidamos de ese detalle. Pero vamos a quedar con que son acceso aleatorio. Además, no es posible leer de un bloque de flash mientras se está ejecutando un comando sobre el bloque. Otro de los problemas con que nos encontramos. Si yo estoy sobre un bloque borrando o lo que sea, pues no puedo estar leyendo. Es un acceso más lento. La memoria flash viene borrada de fábrica a menos de que se especifique lo contrario. No, esto es lo importante. Las escrituras y borrado de la memoria flash requieren un tratamiento especial, que se lleva a cabo haciendo uso de comandos. Hay 5 comandos diferentes que son programación, programación de ráfaga, borrado de sector, borrado masivo y ludificación. Es muy importante eso. Las dos cosas que hemos... No sé si, creo que ya no me queda ninguna más. Las dos cosas que he comentado y que son claves. Una memoria flash, yo tengo que trabajar en borrados, no puedo escribir mientras no esté borrado. El borrado se hace por bloques. Y ojo, se me estaba pasando. Y está protegida la escritura. Al igual que como hablábamos del Watchdog Timer, que si recordáis, para resetear el Watchdog Timer teníamos un registro en el que había que escribir 55 primero y luego AA en 2 instrucciones consecutivas. Cuando yo hacía eso, cargaba ese registro, se reseteaba el Watchdog Timer. Es un sistema de seguridad. Pues aquí con la memoria flash exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo la memoria flash está pensada para alojar código. Si está pensada para alojar código, no me puedo permitir el lujo de que cualquier instrucción que reciba un parásito, que se cambie su bus de direcciones y me apunte a la memoria flash, sin más, con un proceso simple de escritura, me varíe el contenido de una posición de memoria. Con lo cual ahí lo que se va a establecer es un sistema similar al que hemos dicho antes. Cada vez que yo quiera escribir en una posición de memoria, tengo que mandar una clave de apertura, una secuencia de apertura, y una vez que he mandado la secuencia de apertura, ¡pum!, escribir el dato. Se cierra y para volver a escribir en otro tengo que repetir el mismo proceso. Bueno, dicho esto, vamos a mirar ahora 4 cosas sobre el documento este. Bueno, pues el documento este es... Bueno, no, vuelvo al original. Vuelvo a este. Bueno, tal y como hemos comentado, el mapa de memoria
de nuestro sistema, parte del mapa de memoria, esta vez no lo he puesto entero, me he quedado aquí, es este. Y en este mapa de memoria me está diciendo que desde la posición de memoria 0 a la 7F, es memoria flash de solo lectura. Incluido los vectores de interrupción, que son 196 bytes. Si recordáis, los vectores de interrupción estaban en esta primera parte. Entonces, esta es memoria flash. ¿Que queremos saber, o que deberíamos saber, de qué estamos hablando? Pues aquí lo que deberíamos de hacer es abrir nuestra calculadora y escribir en hexadecimal la última dirección. La última dirección es la 7, y ahora son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si esto lo paso a decimal, tengo una capacidad de direccionamiento de la flash que es, pues eso, 1, 2, 134 megabytes. Solamente que nuestro sistema tiene 128K. Es decir, de todo este mapa que tenemos aquí, de todo este mapa, usamos solamente parte. ¿Qué parte utilizamos? Pues podemos hacer el proceso a la inversa. Podemos decir que nuestro sistema, le voy a poner en modo científica, tiene 128K. 128K es 2 elevado a, si no recuerdo mal, a 17. 2 elevado a 17, 17 bits del bus de direcciones son 131.072. Esto es. Si ahora yo me vengo aquí a la del programador y le digo que es 131.072 y eso lo paso a hexadecimal, me va a decir que llega, que la memoria, nuestra memoria flash de nuestro KL25Z va a llegar hasta el 20.000, o sea, hasta el 1F, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Ese va a ser el direccionamiento de nuestra memoria. Y el cacho que falta desde el 1F hasta el... Esto está reservado, pues hasta este, pues es un cacho que no se utiliza para nada. Que en este no se utiliza para nada. Recordar que hablábamos de que esta familia tenía capacidad de migrar hacia elementos superiores. Este era el M0, llegábamos hasta el M4. El M4 ya es son microcomputadores con unas características muchísimo más potentes, con lo cual 128K se les quedan cortos. Entonces, bueno, pues para no tener que andar, con cada elemento andemos con una cosa, con unos valores diferentes, con unos mapas diferentes, pues bueno, se reserva ese hueco ahí y punto pelota. Por otro lado, tener en cuenta, lo vimos y yo os pido que nos sirva como repaso la práctica que vamos a hacer con esto, una práctica en principio bastante tonta, pero que nos sirva un poco como repaso para trabajar mapas. Por otro lado, recordar que teníamos aquí la memoria RAM, memoria RAM que venía desde el 1FF hasta el 20.000 y pico. Bueno, pues eso es memoria RAM, que está ahí y punto. Y luego el resto de elementos que tenemos por aquí. A nosotros lo que nos interesa es la memoria flash. Más cosas que podemos ver por aquí. Bueno, pues en este caso he hecho un vistazo rápido a lo que es la configuración de la RAM. La RAM que, bueno, pues que estaba dividida en dos zonas, en dos bloques, y que de la RAM, bueno, pues me hablaba de estos bloques. La RAM que venía, la verdad no sé ni por qué he metido esto aquí, pero bueno, pues hoy lo he visto que estaba aquí y he dicho, bueno, pues lo dejo así, nos sirve para repasar. La RAM que viene desde la 2000 tapatín, hasta la... No sé exactamente qué pasa aquí, no sé exactamente qué es. Pero bueno, ese es el mapa de memoria de la RAM. La memoria flash, otra vez, un pequeño resumen. Y pues bueno, pues aquí tenemos los módulos. La configuración del controlador de memoria, lo que hemos dicho, ¿no? Yo aquí tengo la flash y tengo aquí el controlador. Como os he comentado antes,
antes, yo voy a necesitar un elemento controlador para que me controle la escritura de la RAM y los comandos de la RAM. No nos vamos a meter en muchos berenjenales en cuanto a comandos y configuraciones de la RAM. Simplemente, pues bueno, pues miramos, en nuestro caso tenemos el KL25Z128 de 128. Este 4, si no recuerdo mal, son 4K de RAM. Creo que eran 4K, lo miráis. 128, pues bueno, pues en nuestro caso, la flash tenemos 128K y como he dicho antes en los cálculos, desde la dirección 0 hasta la 1000, no, 1 y 4 veces. La memoria, en la cual yo tengo, pues bueno, pues tengo los registros y la memoria como tal, el controlador de memoria, los registros que afectan a la memoria, ya os digo, no me voy a meter a explicarlos, nos vamos a limitar a coger el componente de memoria flash y a trabajar con él. Vamos a aprovechar sus métodos y bueno, pues trabajamos con ellos, pero estos son el conjunto de registros que tiene. Aquí entran todo ese conjunto de registros que me va a permitir hacer el borrado, que me va a permitir proteger la flash, porque la flash está protegida, no lo he dicho, pero se puede proteger por bloques, está separada en bloques, como hemos dicho antes, el tamaño de borrado de cada bloque o sectores de un K, pues con lo cual yo lo que puedo hacer también es proteger determinados bloques. Yo lo que puedo hacer, y lo vamos a ver luego en la práctica que vamos a hacer, yo lo que puedo hacer es, como además no puede ser de otra manera, vamos a hacer una práctica en la cual vamos a escribir en la RAM unos mensajes, en la flash, unos mensajes. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que desproteger toda la flash? Cuidadín, no, ahí lo que se puede hacer es de determinados bloques protegerlos contra escritura y otros bloques desprotegerlos. Pues para tener siempre parte del código de operación, tenerlo protegido. Entonces, bueno, pues todos esos registros los tenemos aquí, los registros que hay que manipular para que me permita hacer lecturas, todo eso lo tenemos ahí. Y en esta parte que tenemos aquí, bueno, en este otro manual, en el gordo, este de Petete, bueno, pues aparecen cosas que yo he ido diciendo por ahí. Es una memoria RAM de flash programable de 32 bits, algunas cosas que ya he ido comentando. Pues descripción, external signal description, esta memoria flash no tiene acceso externo, punto. O sea, no hay pines para poder conectar externamente, es una cuestión interna. Solamente accedemos a ella a través del core, del núcleo, y además podemos acceder de dos maneras. Una, pues nosotros mismos, como vamos a ver ahora, dando posibilidad de escribir código, no, más que código, posibilidad de escribir datos, y luego también código, pero el código lo vamos a escribir a través del debugger. Entonces el debugger va a ser el que se va a encargar de hacer esa escritura. O bueno, pues diferentes estructuras de la flash. Esto lo miráis vosotros un vistazo. Esto es el detalle que ya he comentado antes. Flash memory, sector size de la memoria es 1 KB, bueno, el tamaño es de 1 K. Vamos a hacer un programa. Yo no está ahí, no le he metido el dedo en el ojo, pero bueno, pues os invito a que le metáis el dedo en el ojo, que trabajemos con sectores mayores de 1 K, a ver qué pasa, a ver qué no pasa, que le echéis un vistazo. Tiene protección contra el borrado accidental y contra escrituras, y bueno, pues tiene un programa, tiene unos algoritmos de verificación y de borrado, como os he dicho antes, para que no se produzcan borrados accidentales. Entonces, bueno, pues los algoritmos, como hemos comentado, similar al que tiene el Watchdog Timer. Hacer que se cumpla una determinada secuencia antes de escribir, antes de borrar, y cosas por el estilo. El control del diagrama de bloques, y bueno, pues la descripción funcional, no me meto con ello, y pues bueno, pues también el comando o la secuencia de escritura, que tampoco lo voy a meter, pero que veáis que no es tan tonta como es una secuencia de escritura de un
de una memoria RAM tradicional, con un bus de direcciones, un bus de datos y la orden de escritura, ¿no? Aquí hay una serie de algoritmos, como hemos dicho antes, para que se produzca la escritura, para llegar a que tenga vigencia la escritura. Esa es la memoria flash. En lo que a nosotros respecta, trabajando con el procesor Esper, bueno, pues vamos a tener un componente que es el inflash. Bueno, pues aquí tenemos un componente. Ahora os voy a, sobre todo, vamos a centrarnos en la práctica, en algunos detalles que son claves. Bueno, pues en este componente los tenemos ahí, tenemos otro que es el flash LDD y el inflash, y dentro de ese componente, pues bueno, pues los métodos con que nos encontramos, y los métodos que los tenemos, son un poco como siempre, ¿no? Set white, set colocar la espera, yendo rápidamente, set by flash, get by flash, pues poner un byte en la flash, traerte un byte de la flash, colocar una palabra, enviar un set block, colocar un bloque completo, tomar un bloque completo, bueno, pues diferentes métodos que son los tradicionales de una memoria. Y más de una flash, si fuese una RAM no, pero de una flash sí, porque ya muchas veces nos interesa trabajar con bloques. Más cosas con que nos encontramos, pues bueno, pues también tenemos una serie de eventos en las cuales, pues bueno, pues on write, bueno, pues cuando como siempre, estamos viendo que es un sistema bastante lento y bastante complejo, pues bueno, pues una serie de eventos que me van a dar avisos, interrupciones, cuando se cumplan, pues poneréis error, pues cuando ha habido un error en el borrado, en la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a pasar a continuación es analizar esta práctica. Es una práctica, es tonta, por supuesto, pero tonta pero interesante. Y lo que consiste es en lo siguiente: después de inicializar, leer la memoria e imprimir su resultado. Lo que vamos a hacer una práctica en la cual accedemos a una zona de memoria flash. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es leer la zona de la memoria flash para ver que está borrada. Aquí es donde os invito a trabajar, luego haré yo 4 cosas en el entorno de Code Warrior, que cambiemos el formato, la forma de verlo. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Primero ver y ver que no tenemos nada. A continuación lo que vamos a hacer es escribir el mensaje que os dé la puñetera gana. Y una vez de que esté escrito, leerlo desde la flash e imprimir. Punto. Ya está. Vamos a crear en RAM un array, luego vamos a hacer el análisis y vamos a coger ese valor y lo vamos a meter en la flash. Y una vez que está en la flash, lo vamos a coger, lo vamos a leer y lo vamos a imprimir. Punto. Para ver que efectivamente se ha producido esto. A continuación lo que vamos a hacer es dar la orden de escribir otro mensaje diferente, sin borrar la memoria. Lo que vamos a hacer es leerlo desde la flash e imprimirlo. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que no se tiene que imprimir ese mensaje, sino que se tiene que imprimir el anterior. Porque yo he intentado escribir sin borrar, con lo cual se me tiene que aparecer el mismo mensaje antes. A continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Borrar la memoria. Ahora sí, la voy a borrar. Si os da la gana, la leéis y la imprimís para ver que está borrada, y si no, directamente escribís el segundo mensaje, lo leéis y lo imprimís para ver que efectivamente ese segundo mensaje ya ha sido impreso. Punto. Que ha sido esto. Lo que tenéis que hacer es colocar puntos de ruptura y analizar el contenido de las variables, sobre todo de la memoria flash, es decir, no solamente ver que el mensaje se imprime, que sí. A mí lo que podríamos haber hecho esto sí, sin imprimir nada de mensaje, sino simplemente visualizando, como vamos a ver luego, posiciones de memoria. Entonces, bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con 2 componentes. Lógicamente vamos a trabajar con la memoria flash elemental, con este componente, como no podía ser de otra manera, con la memoria flash, con el componente flash, por supuesto. Pero va a ser un componente también con el que vamos a tener que trabajar, que va a ser este que tenemos aquí, que es la CPU. La voy a hacer un poco más pequeña. Con la CPU hay que trabajar. Hay que trabajar con la CPU porque tener en cuenta
que la CPU accede a memoria. Entonces yo lo que tengo que hacer es lo que hemos comentado antes. Vamos a programar la CPU para decirle que me deje libre un cacho de memoria para que yo pueda escribir algo ahí, porque si no la hemos liado parda. Con lo cual vamos a encontrarnos con dos pestañas. La primera vez que trabajamos con dos pestañas. Uno con el propiedades de la CPU, por supuesto, y otro con el build option. El build option, el build es la carga. El build es lo que hacemos cuando yo compilo, cojo y cargo. Entonces, claro, ahí tenemos que informar. Pero bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, pues en el caso de las propiedades, pues decirle que, bueno, pues la memoria de organización de la flash, pues le tenemos que poner esto. Si miráis aquí, pues bueno, pues flash block 1, empieza desde la dirección de memoria 0 y el tamaño, los 128K, 2 elevado a 17, que como hemos visto antes aquí en la calculadora, que ya la he cerrado, era 131.072. Pues lo primero, eso además me lo va a coger por defecto, está en gris. ¿Y por qué me lo va a coger por defecto? Pues porque mi placa es lo que es y no me deja cambiar. Ahí está. Flash configuración fiel, pues enable, sin más. Ay. Bueno, pues enable, flash protección, no protección, punto. Eso de momento ahí queda. Incluso podríamos trabajar con regiones, con protección de regiones. Pero bueno, pues vosotros veréis, si os apetece, pues trabajarlo y pues podría ser. Vemos que funciona y una vez que funciona vengo aquí y le protejo la región en la cual estoy intentando cargar el mensaje y ver que no funciona. Eso, todas esas casuísticas los dejo para vosotros. La otra casuística que no os dejo para vosotros es esta que tenemos aquí, los build option. Entonces tenemos que trabajar con la memoria. Entonces vamos a ver cómo trabaja con la memoria. Para eso tenemos un área que es la ROM-RAM areas. Las áreas de ROM y RAM. Esos son. Entonces, bueno, pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4 áreas de memoria. Tenemos dividida la memoria en cuatro áreas. Y lo que hacemos es, esto ya por defecto nos trae unos valores. Pero claro, en nuestro caso los tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues bueno, ciertas cosas simplemente las vamos a ver y las vamos a interpretar. Y las que vamos a ver e interpretar son que el área 0, que llama él, la memoria 0, es una área que le llama minterrupts, qué casualidad, y que va desde la dirección 0 y que ocupa C0. Pues no habíamos quedado en eso, en que los primeros 190 y pico bytes estaban reservados para los vectores de interrupción. O sea que el primer cacho, claro, yo aquí lo que le estoy diciendo es, oye, mira, tú cuando me cargues un código en la flash, lo que estamos haciendo todos los días, cuando yo paso un código a la memoria flash, le estoy diciendo, oye, no me lo metas en esta zona de aquí, que aquí yo tengo los vectores de interrupción. Pues le estoy definiendo eso que tenemos ahí. A partir de aquí, lo que te dé la gana. Entonces, a partir de aquí, no me preguntéis ahora exactamente por qué, pero bueno, pues de la zona C0 a la 340, desde la zona C0 y ocupando 340, diseño. Bueno, ahí tampoco, no me preguntéis exactamente por qué. Pero bueno, pues en esa zona no se mete nada. Yo os invito, luego lo veremos, a un ejercicio que antes ya hicimos cuando veíamos los vectores de interrupción. Ir a la memoria, junar la memoria y ver que efectivamente esto es verdad. Ver dónde están los vectores de interrupción y toda la historia. Sí es verdad que si yo no tengo habilitado el sistema de interrupciones, si ya un programa que no tenga habilitada, que no utilice interrupciones, sí es verdad que yo aquí pues no voy a ver nada, como es el caso este que nos ocupa. En la flash yo no voy a utilizar interrupciones. Entonces, bueno, pues si yo miro aquí no voy a ver nada, pero no os voy a decir que, bueno, para que vais a cometer una interrupción. Yo os invito a que, ya os lo he dicho ya un montón de veces, ya pues la última vez que os lo digo, os invito a que carguéis un programa, el que os dé la gana, uno de interrupciones o los timer, el comparador, el convertidor, que utilizábamos interrupciones,
y que miremos en esta zona de aquí a ver si efectivamente el vector de interrupción está ahí escrito. A continuación tenemos un área 2, esta, de ROM-RAM. Aquí le llama a todo, le llama ROM-RAM, pero es una zona de ROM que lo que me va a hacer es, a ver si me deja, que lo que me va a hacer aquí es reservar esta área desde la dirección de memoria 410, quedaros con este valor 410, luego ya veréis por qué. Pues a partir de la 410 tiene habilitado y lo que hace es, no sé, que le llame MTEX, me hace una ilusión de la leche, es código, es el código, que le llame texto me duele, pero bueno, me aguanto, y que tiene una capacidad de 1EBF0, si recordáis hablábamos que los 128K era el 1FFFF, bueno, pues esto no es todo eso, pero casi. Y luego una última parte para datos, y dice que para datos está habilitado y que empieza desde esta dirección y que mide 4000. Yo os invito, os he dicho antes, a que esto, luego, todo esto, todavía no he empezado ni con la flash, con los datos de la flash. Pues yo os invito a que esto luego lo comprobéis aquí. En el debug, a ver si quiere, no lo tengo, le voy a compilar, le voy a cargar. Es un ejercicio de verdad que muy interesante, y es ejercicio de examen. O sea, son conceptos, es que son conceptos, tienen que entrar a la fuerza en el examen. Pues aquí tenemos. Entonces, bueno, pues yo, veis lo que he hecho, ¿no? En la dirección 0, entonces yo en la dirección 0, yo me he creado aquí puntos de entrada de la memoria, pues en la 0 veo que tengo esto. ¿Y esto qué es? Pues esto no es nada, porque esto realmente no es nada. Esto tienen que ser como muchos vectores de interrupción. Es decir, yo lo tengo mal visualizado, porque un vector de interrupción, si recordáis, bueno, no lo tengo tan mal, ocupaba 4 posiciones de memoria. Entonces, bueno, pues está bien, pues estos son los vectores de interrupción. Claro, aquí todo se ve AE1, AE1, AE1. Aquí se supone que tenía que estar escrita la dirección en la cual tenía que saltar cuando se produjese la determinada interrupción. Claro, pero es que yo ahora mismo no estoy haciendo ningún programa con interrupciones. Con lo cual ahí, si cargo un programa con interrupciones y miro, pues entonces sí veré. Luego en la 400, en mi caso yo, el contenido a partir de la 400, aquí yo ¿qué he dicho? Un segundillo. ¿Dónde tengo aquí? Yo aquí ¿qué he dicho? 410, ¿no? Que empezaba a partir de la 410. Mi código. Es decir, que mi código, yo esto lo voy a poner ahora en hexadecimal 0x410. Mi código empieza aquí, pero yo ahí veo lo que vio Clavijo. Yo ahí no veo nada. Es que ahí no es donde tengo que mirar. Donde tengo que mirar es en el desensamble. Donde tengo que mirar yo es en la 0x410. Aquí es donde tengo que mirar. Mi primera instrucción de código es el 410. Y si no, mirar si es verdad o no. ¿Verdad o no? No podría. Esto, claro, ¿aquí qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Código? No. ¿Eso qué son? Datos basura, que no he escrito. Bueno, él los interpreta como eso, o sea, nada. Claro, es que yo aquí estoy mirando mal, aquí, en modo desensamblaje. Si yo quiero ver lo que hay aquí, lo tendría que mirar aquí. Y si quiero ver lo que hay aquí, mirarlo aquí, en hexadecimal mal, lo miro aquí. Tengo que ir a 400. Yo, en mi caso, y ya lo muestro, yo voy a guardar, como tenemos aquí indicado, yo voy a guardar, voy a utilizar como memoria, para guardar los datos de la flash, voy a utilizar 4000, esta es la medida, y voy a utilizar, a partir de la dirección 1F000.
Recordad que hemos dicho que nuestra flash de 128K llegaba hasta el 1F. Yo digo que la voy a utilizar a partir de, o sea, me quedan F. 3 por 4, 12, 2 elevado a 12, pues creo que son 2K. 2 bloques de 1K. Si os dais cuenta, me permite meterle el dedo en el ojo al programa y trabajar con un bloque y con 2. Meterle un código más grande, más pequeño, o en vez de poner el 1F000, ponerlo justo ahí entre, un poco antes de que termine el primer bloque, para que el mensaje que meta yo, en vez de tener que ser muy largo, sea más corto, y os permita jugar con eso. Os puede permitir. Si yo miro ahí, en esta dirección, la 1F0, que ya la tengo aquí de antes, ahora mismo tengo todo Fs. Claro. Todos los transistores están ahora mismo descargados, o cargados, lo que sea, ¿no? Si no es una cosa es la otra. Entonces están todos a 1. Cuando yo grabe algo, pues bueno, pues entonces ya irá cargando. Entonces yo eso lo puedo ir mirando ahí. Veo mi programa, luego explicamos lo que es, un segundillo, si me deja, aquí. Mi programa es este, voy a venir ya directamente hasta aquí, vengo hasta ahí, veo el contenido que tengo en la flash, que es este. Podía o debía también, como hemos hecho siempre, ir mirando aquí las direcciones de donde tengo el programa. Ya está en la D3A, pero bueno, no voy a ir paso a paso en el ensamblador, sino voy a ir a zancadas. Voy a ir ejecutando las instrucciones y las funciones de una en una. Ejecuto la primera, que es el flash pointer, flash read, leer la flash, y claro, ahora me tiene que leer todo Fs. Voy a ir ejecutando, daros cuenta, ejecuto, y yo voy guardando los datos. Ya ha leído la flash, ya me ha tenido que imprimir, ya veis aquí, pues esta especie de Y, que es el símbolo asociado a las Fs. Y ahora a continuación le digo write. Le digo que write, pero daros cuenta que ya me ha escrito aquí un bloque. Y ahora, pues continúo, ya veis aquí, en esta parte de aquí, en esta, cómo me va escribiendo. Incluso en la parte derecha, estas columnas de aquí me muestran el código ASCII de lo que yo tengo aquí. Entonces, bueno, pues sí, pero mensaje 1. Si continúo con esto hasta que termine, que son 128, luego veremos por qué. Yo le he puesto que sean 128 posiciones de memoria. No le he dicho que sea un K. Un K es para borrar, para escribir las que quieras. Yo le he puesto que son 128. Si ahora yo continúo aquí, hasta el 128, os invito a que cojáis la calculadora y que comprobéis que efectivamente, veis cómo me va escribiendo ahí ceros y cosas raras, a veces, porque son cosas que él tendrá en la memoria RAM. Entonces yo voy haciendo eso, a ver si no me paso. Y ahora viene a abrir la lectura. Y ahora lo que voy a hacer es leer. ¿Dónde lo voy a leer? Claro, ahora yo eso aquí no lo veo. Si lo quisierais leer, lo tendríamos que venir aquí. Aquí la variable que utilizo yo es esta, la save data. Entonces, bueno, pues si yo mirase aquí, pues aquí me iría apareciendo, no sé exactamente dónde, porque no lo he mirado, pero en alguno de estos, o en las posiciones de memoria RAM adecuadas, pues si es esta la posición de memoria, le digo copiar, a ver si me deja, memoria, le digo añadir, le digo pegar,
ok. Y ahora, a medida que me vaya leyendo, me va cargando. Daros cuenta, no sé si ya me ha cargado, todavía no. Ya me ha terminado de cargar todo. Y ahora lo que me va a hacer es imprimir. O sea, ahora me imprime el dato, mensaje 1. Me imprime el mensaje 1 y a continuación, aunque luego lo analizaremos, le digo que directamente escriba el mensaje 2. Le voy a poner aquí un punto de ruptura para no andar paso a paso. Le digo que me escriba el mensaje 2, le digo que salte, se supone que ya lo ha escrito, pero me miro en la posición de memoria y veo que no me ha escrito el 2, sino que sigo teniendo aquí el 1, 1, 1. O sea que no me lo ha escrito. Le pongo un punto de ruptura aquí y daros cuenta, este mensaje 1, 1, 1 me lee la memoria, me la imprime, o sea que me tiene que volver a imprimir lo mismo, mensaje 1, 1, 1, 1. A continuación lo que voy a hacer es borrar la memoria. Le coloco aquí punto de ruptura, le digo ejecutar, se supone que me la ha borrado. Vengo aquí a la memoria, espera, ya no sé ni lo que ando. Ah, claro, todavía no ha borrado. Todavía no, aquí no ha dado la orden de borrar. Estoy aquí, le digo, bueno, ya he perdido el control. No me deja seguir, no sé exactamente dónde metió la pata. Pero bueno, pues hubiera visto cómo me lo ha borrado, cuando escribo el otro, cómo lo escribe, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El código es sencillo. El método que yo voy a utilizar, los métodos que voy a utilizar va a ser el flash read y el flash write y el flash erase, borrar. Y a estos métodos, pues lo único que hay que hacerle es, en este componente pide lo que siempre comentamos, voy a volver a ponerlo aquí, voy a aquí, y es lo que tenéis que hacer. En este caso, por ejemplo, el erase, el borrar, aquí, pues lo que me hace es este método, aunque a la derecha hago mal, vosotros lo podéis hacer, pero yo aquí no. Tener en cuenta que este es un componente lógico. El loro, es lógico. Le digo help on component, no sé dónde se me ha metido. Tengo que repetir. Help on component, aquí lo tengo. Este es, bueno, información general, propiedades, lo que tiene el dispositivo, pues para la memoria, user, todo, métodos, y aquí tenemos la definición de métodos. En nuestro caso, los métodos que tenemos que vamos a utilizar es este del erase, el borrar, y pues bueno, pues tenemos la nomenclatura típica. Nomenclatura típica. Quería quedar bien, pero no me ha salido bien. En este erase tenemos que utilizar esta función, que aunque no se ve, se adivina. Me va a devolver un valor, error, pues diferentes tipos de error que se pueden provocar durante el borrado, como estamos acostumbrados a utilizar con el convertidor y el comparador y cosas por el estilo, y lo que hay que meterle es el puntero, es un componente lógico, recordar, es al ser un componente lógico, aquí hay que meterle el puntero, se le puede meter un null, o se le puede, durante la inicialización, decir que nos devuelva el puntero, lo voy a colocar aquí,
Pues durante la inicialización, que me entregue el puntero de la memoria flash, me lo meto en una variable y luego la utilizo. Volvemos. Que no es este. Ya lo he perdido. Voy a volver a verlo. El puntero, y luego le tenemos que dar es borrar. Le tengo que decir a partir de qué dirección quiero yo borrar, y por último el tamaño que quiero yo para el borrado. Para la escritura, Si le metes de un tamaño que no es compatible, eso probablemente no te va. Si te pones 2K, pues no te va a dejar, o 1,48K no te va a dejar, o te borra todo el bloque o no, o sea, todo el bloque, punto. Pero si tú tienes un bloque empieza en una posición y otras, tú dices borrar a partir de una posición que está en la mitad. Te va a borrar todo el bloque que él considera que es de un K. Él tiene el mapa dividido en bloques de un K y te va a borrar el bloque de un K. Luego, a ver, en la lectura, pues la lectura es similar, me va a entregar una serie de valores de error, es este, me va a entregar una serie de valores de error y lo que le tengo que meter es, como componente lógico que es el puntero, quiero leer. Lo que le tengo que decir es desde dónde quiero leer y dónde quiero guardar. Es decir, le tengo que decir desde dónde quiero leer la from address de la flash, y luego dónde lo quiero guardar. ¿Dónde lo quiero guardar? Yo para decir dónde quiero guardar una serie de elementos que yo voy a traerme desde la memoria flash, los tengo que guardar en un array. Entonces le tengo que dar un puntero. Entonces le tengo que dar el puntero en el cual yo quiero que me almacene esos valores. Y luego, por último, el tamaño. Este es un método. Este es un método para leer un grupo de... No es para leer una palabra. Para leer una palabra, pues también habrá un read byte. Pero bueno, no es el caso. Entonces este me permite leer, pues bueno, pues un grupo. ¿Que queréis leer solo una palabra? Bueno, ponemos aquí un 1 y punto pelota. Ya está, resuelto el problema. Y para el caso de escribir va a ser lo mismo, pero al revés. Le voy a tener que decir, aquí, para no equivocarme, va a ser que meta la pata en el orden. Para el caso de la escritura, lo mismo, me devuelve un error, le doy el puntero de donde está posicionado la flash, le digo el from data from ptr, es decir, desde donde yo quiero escribir un bloque de palabras, le tengo que decir de dónde voy a sacar yo ese bloque de palabras, de la RAM de la que yo voy a sacar ese bloque de palabras. A continuación, a partir de qué dirección de memoria quiero escribir yo en la memoria flash. En este caso sí puedo poner yo una dirección que no compagine con el inicio de bloque, y luego pues la cantidad de palabras que yo quiero leer. Bueno, en este caso escribir. ¿De acuerdo? Y hay un montón más, pero bueno, no nos conformamos con ello. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntilla? Vamos a hacer una cosa. Antes que nada, echarle un vistazo. Repasar, revisar esto. Revisar, no repasar. Revisar un poco por encima. Si hay algo que no se entiende, lo resolvemos. Y luego ya nos ponemos a hacer la partida. ¿Vale? No tiene subida bien, No está bien subida. El proceso de experto tiene subida la del...